Esta novela y sus personajes son puramente ficticios. Cualquier similitud es pura coincidencia. Por favor, no imitar. No te olvides apoyarnos en PayPal y Patreon para seguir subiendo más contenido. Ahí también se subirán los siguientes capítulos. Capítulo 1. Transmigración. El perro de roca herido. Me llamo Yekin y tengo 19 años. Hoy debería ser el tercer día desde que transmigré a otro mundo. Yekin estaba desplomado junto al mostrador, escribiendo lentamente la entrada del diario de hoy con un bolígrafo. Miró hacia la puerta con un toque de melancolía. La situación de hoy era tan terrible como la de los 2 días anteriores, sin mostrar señales de mejora. Lo único afortunado probablemente fue el edificio en el que se encontraba actualmente. Yekin observó la decoración en rojo y blanco. Parecía un centro Pokémon de un videojuego. Gracias a este lugar, no había quedado a la intemperie. Basándose en sus observaciones de los últimos 2 días, parecía haber transmigrado a un lugar extremadamente similar a su mundo original, pero este mundo actualmente estaba sufriendo una invasión de bestias demoníacas. Llamarlos bestias demoníacas, pero Yekin podía reconocerlos. Eran las maravillosas criaturas originalmente llamadas Pokémon en su mundo original, productos ficticios creados por una compañía de videojuegos. Sin embargo, por alguna razón desconocida, habían aparecido repentinamente por todas partes hace tiempo y ahora libraban una intensa batalla contra la humanidad. La situación doméstica era, de hecho, un poco mejor, si es que el lugar donde se encontraba aún podía considerarse doméstico. Los altos mandos no eran belicistas acérrimos. Sin embargo, la hostilidad en línea seguía descontrolada, y casi todos palidecían ante la mención de bestias demoníacas, y las zonas silvestres estaban bajo ley marcial a gran escala. En cuanto encendió la computadora, vio innumerables informes de ataques de bestias demoníacas por todo el país. Pensó en intentar calmar el conflicto entre ambos bandos, pero, el requisito previo era que primero tenía que descubrir cómo sobrevivir. Aunque la computadora del centro Pokémon podía usarse, solo podía recuperar información. No podía publicar nada activamente, ni tampoco podía desmantelarla y llevársela consigo. Yekin estaba muy emocionado cuando transmigró a este mundo y se encontró con un Pokémon, pero pronto se vio abrumado por la escasez de comida y ropa. Si no hubiera tenido un sistema que le permitiera intercambiar comida, probablemente habría muerto de hambre aquí mismo. Así es, tenía un sistema, y este centro Pokémon estaba incluido. Sin embargo, no era tan omnipotente como imaginaba. Además de la función de evaluar Pokémon, solo existía la tienda del sistema, similar a la tienda amistosa del juego. La tienda solo vendía algunos artículos y artículos básicos. Ni siquiera había sorteos. Los 3000 puntos de tienda iniciales que venían con el sistema se habían consumido casi por completo en esos 3 días. Si no lograba encontrar su ubicación o la salida, Yekin probablemente se quedaría sin recursos. Dejando a un lado su diario, Yekin volvió a sentarse frente a la computadora y comenzó a buscar, tratando de encontrar su ubicación actual para poder consultar un mapa e irse. El tiempo voló y pronto ya era bien entrada la noche. Estallido. Un destello de fuego estalló repentinamente en la oscuridad del bosque, seguido del sonido de un disparo mezclado con algunos ladridos. Una pequeña sombra oscura emitió un aullido doloroso y huyó entre los arbustos como un rayo, desapareciendo de la vista. Siguió corriendo, sin atreverse a detenerse ni un momento, ignorando el intenso dolor que provenía de su cuerpo. Los disparos nos perseguían. La luz del fuego nos perseguía. No podía entender por qué el mundo se había vuelto tan peligroso de repente. Apenas unas noches antes, esos humanos estaban muy cerca de él. Pero en un abrir y cerrar de ojos, no solo se había teletransportado a un lugar extraño, sino que los humanos con los que se encontró estaban llenos de malicia. Jadeaba violentamente, dejando escapar fuertes jadeos como fuelles, sintiendo como si sus pulmones estuvieran a punto de explotar, pero aún así no se atrevía a detenerse. Corriendo cada vez más rápido. Los humanos que sostenían rifles de caza todavía lo perseguían, pero sentía que su visión se estaba volviendo negra, su conciencia ya estaba al borde del silencio. Empezó a llover. Quizás la suerte finalmente estuvo de su lado. La llovizna borró el olor del pequeño y enmascaró el susurro de su paso por el bosque, haciendo que los humanos perdieran por completo su rastro. Aturdido, continuó corriendo, corriendo hasta que perdió su dirección, e incluso sus pensamientos ya no estaban claros. Al dejar de lado la espesura, un edificio brillante de color rojo y blanco pareció aparecer ante sus ojos. Incluso había olvidado vagamente de qué huía.
Un recuerdo resurgió repentinamente en su mente. Un anciano le había dicho una vez que las personas en esos edificios rojos y blancos eran buenas personas que curarían sus heridas, y que si encontraba alguna dificultad, podría ir a buscarlas. Entonces, se tambaleó hacia adelante y, justo antes de que su conciencia se desvaneciera por completo, se estrelló de cabeza contra la puerta de vidrio brillante. Golpear. Mirando el cielo afuera, Iekin ya se estaba preparando para dormir, pero un sonido repentino desde afuera de la puerta llamó su atención. ¿O no, podría ser que algún Pokémon esté intentando entrar? Aunque creía en la bondad innata de los Pokémon, estar solo en la naturaleza lo asustaba. Iekin no pudo evitar dejar vagar su mente. ¿Quién estaría afuera? ¿Un Ursaring? Un Ursaring hambriento podría ser muy peligroso, pero no debería haber nada aquí que lo atraiga, ¿verdad? Iekin pensó, recogiendo casualmente un palo de madera que había encontrado afuera, luego abrió la puerta de su dormitorio y salió. La puerta principal del centro Pokémon estaba hecha de vidrio transparente, por lo que incluso desde adentro, podía ver la escena exterior. Afuera estaba completamente oscuro. Iekin observaba cómo las manchas de agua se deslizaban lentamente por el cristal. Todo parecía estar bien. Pero al instante siguiente, vio una pequeña figura acurrucada junto a la puerta. Todo su cuerpo estaba empapado por la lluvia. Su pelaje, normalmente marrón claro y esponjoso, ahora colgaba mojado, cubierto de barro y hojas esparcidas, lo que le daba un aspecto deplorable. —¿Rockruff? —exclamó Iekin sorprendido, soltando inmediatamente el palo de madera y acercándose rápidamente. Desde lejos parecía estar bien, pero a medida que se acercaba, su expresión se oscureció inmediatamente, luciendo terriblemente sombría. Vio una salpicadura de sangre roja brillante en ese hermoso pelaje. Este Rockruff estaba herido y, a juzgar por su aspecto, la lesión era muy grave. ¿Quién hizo esto? Iekin frunció el ceño, abrió la puerta y, casi sin pensarlo, tomó el Rockruff y lo colocó sobre el mostrador, examinando con atención la herida en su pata trasera. Parecía una herida de bala, pero la bala ya había desaparecido, aparentemente había sido expulsada por sí sola. ¿Había alguien cerca? Impactado por la asombrosa vitalidad del Pokémon, Iekin agarró una manta y cubrió con cuidado a Rockruff. Miró hacia la puerta, pero no vio a nadie persiguiéndolos. Pensándolo bien, antes de que empezara a llover, le pareció oír vagamente un disparo. Iekin frunció el ceño, gastó 200 puntos de la tienda para canjearlos por un frasco de medicina y comenzó a rociarlo sobre la herida del Rockruff. Este emitió un gruñido de dolor y se estremeció levemente, pero enseguida se tranquilizó. Cuando su mano tocó el Rockruff, el panel de evaluación del sistema se abrió en el momento apropiado. Especie: Rockruff tipo. Roca habilidad. Ojo agudo conjunto de movimientos. Placaje, mirada lasciva, ataque de arena, doble equipo, lanzamiento de roca, tesoro, movimiento del huevo, condición física. Agotado, herida de bala en la pata trasera derecha, no sabía quién hirió al Rockruff. Si era una agencia estatal, no habría problema. Aunque le parecía un poco injusto decirlo, le permitiría encontrar humanos y así regresar a la ciudad para aliviar su crisis de supervivencia. Pero si fue alguien que subió a la montaña en privado, alguien que subió a la montaña a escondidas durante un confinamiento total, incluso con un rifle de caza, no era buena persona. Si lo encontraban, él también podría estar en peligro. Mientras pensaba, la herida de Rockruff empezó a sanar gracias a la medicina, aunque no con la rapidez que se ve en los juegos. Parecía que necesitaría un período de descanso. Es un niño muy fuerte. Iekin pensó para sí mismo mientras vendaba la herida. Acarició el pelaje del Rockruff, lo secó suavemente con la manta, lo arregló, apagó la luz, lo llevó al dormitorio y se durmió plácidamente. 2. Capítulo 2. Sistema de transmisión en vivo activado, hora de comenzar. El tiempo de la noche pasó rápidamente y Iekin se despertó casi al mismo tiempo que el amanecer. Se frotó los ojos y miró primero el Rockruff que había colocado cuidadosamente la noche anterior. Abrió nuevamente el panel del sistema, ignorando por completo la otra información repetitiva, y fijó su mirada en la columna Condición física. Condición física. En recuperación, libre para moverse, Iekin no pudo evitar sorprenderse. En tan solo una noche, una lesión que requeriría varios meses de recuperación para un humano hizo que Rockruff ya pudiera moverse con libertad. A medida que la luz del sol se desplazaba gradualmente fuera de la ventana y brillaba en el rostro de Rockruff, sus orejas se movieron de repente, como si se hubiera despertado. Iekin rápidamente contuvo la respiración y lo miró inmóvil.
Wow, Rockruff soltó un gemido, como si el cansancio de la noche anterior no se hubiera disipado por completo. Rodó por el suelo, dejando al descubierto su blanca panza sin querer. Esta adorable vista hizo que el corazón de Iekin se acelerara. Al ver la barriga del cachorro, instintivamente quiso extender la mano y acariciarla un par de veces. Pero al instante siguiente, Rockruff recordó su situación y sintió la garra demoníaca extendiéndose hacia él. Apenas pensó cuando sus brillantes ojos azules se abrieron de par en par y se giró para morder la mano de Iekin, revelando una expresión feroz. Wuan. Iekin retiró la mano de inmediato, adolorido, al ver la clara hilera de marcas de dientes en su mano. Se tiró de la comisura de la boca, incapaz de sonreír. Se acabó, quizás fui demasiado presuntuoso, no estaba enojado. Después de todo, ser mordido por intentar frotar la barriga de alguien de inmediato significaba que se lo merecía. Al ver a Rockruff correr a la esquina de la habitación tras darle un mordisco, Iekin mostró lo que creyó una sonrisa amistosa. Intercambió una valla anaranjada de la tienda y la dejó en el suelo, susurrando. ¿Recuerdas lo que pasó anoche? Corriste a mi puerta tú mismo. Mientras hablaba, empujó suavemente la valla naranja hacia adelante. Debes tener hambre, ¿por qué no comes algo primero? Rockruff lo observó con cautela, inmóvil, pero su mente poco a poco recordó lo que sucedió la noche anterior. Parecía que había escapado de la persecución de esos peligrosos humanos. Así que, este lugar, observó el característico estilo decorativo en rojo y blanco que lo rodeaba, y pareció darse cuenta de que el humano que tenía delante debía haberlo salvado. Al darse cuenta de esto, la imponente actitud de Rockruff se debilitó considerablemente. Miró con culpabilidad las marcas de dientes ligeramente sangrantes en la mano de Iekin, y la culpa que brotaba en su interior casi lo ahogó. Parece que me he convertido en un perro malo e ingrato, come un poco, necesitas reponer fuerzas en la naturaleza. Iekin desconocía los pensamientos de Rockruff. Simplemente sentía que su desconfianza hacia él no era tan fuerte, así que se alegró un poco. Hizo rodar la valla naranja frente a ella. Tu herida se está recuperando muy rápido. Otro día de descanso debería ser suficiente para sanar. Rockruff miró la valla naranja que tenía delante. El aroma que emanaba ya tentaba a los voraces gusanos de su estómago. Pero, no hay recompensa sin mérito. Era un Rockruff con principios. Se endureció, giró la cabeza con todas sus fuerzas y se negó a mirar más la valla anaranjada, como si no mirarla significara que no tendría hambre. Incluso cerró los ojos. Esa mirada obstinada dejó atónito a Iekin, quien no pudo evitar reír. Gulu, sin embargo, su estómago no cooperó mucho y de repente dejó escapar un gruñido ensordecedor en ese momento crucial. Iekin creyó ver el rostro de Rockruff, cubierto de pelaje marrón claro, enrojecerse, con una nube de vapor blanco elevándose sobre su cabeza. El perro perdió al instante su imponente aura. Yo, mejor comeré primero. Rockruff bajó la cabeza avergonzado y comenzó a mordisquear la valla naranja, sin atreverse a mirar a Iekin ni una sola vez durante todo el proceso. Al ver esto, Iekin finalmente sonrió con satisfacción. Movió su cuerpo con cuidado y se acercó a Rockruff. Este movió las orejas, notando claramente su llegada, pero no se movió, solo enterró la cabeza para comer vorazmente. Estaba verdaderamente muriendo de hambre. Iekin pensó para sí mismo, pero aprovechó la oportunidad para decir, ¿puedo tocarte una vez? La verdad es que llevaba mucho tiempo deseando a Rockruff. Su pelaje liso y marrón claro, y el negro de sus extremidades y orejas, eran preciosos, pero lo más adorable era el blanco de su cuello. Si no estuviera mezclado con piedras, la textura sería estupenda. ¡Wow! A Rockruff le daba un poco de vergüenza decir que no, pero aún más decir que sí. Solo pudo emitir unos cuantos gemidos vagos. Iekin no escuchó ninguna negativa y sus ojos se iluminaron de inmediato. Extendió lentamente la mano y la colocó con cuidado sobre la cabeza de Rockruff. En ese momento, pareció sentir el cuerpo de Rockruff temblar levemente, y todo su movimiento se detuvo por un segundo, pero al segundo siguiente, continuó comiendo la valla naranja, fingiendo que nada pasaba. Bien. Sin rechazo. La sensación al tocarlo fue un poco distinta a la que imaginaba. Estaba preparado para que el pelaje fuera algo áspero, ya que Rockruff era un Pokémon de tipo roca, pero inesperadamente, era suave y liso. Parecía que todas las propiedades de tipo roca se concentraban en las piedras de su cuello. La parte superior de su cabeza se sentía como seda al tacto. Acariciando a favor, a contrapelo y frotando en círculos, sin importar cómo la tocara, la sensación era increíblemente agradable.
Iekin reprimió el impulso de frotar furiosamente la cabeza del perro y acarició repetidamente la cabeza de Rockruff con su mano. ¡Qué lindo!, sintió que estaba a punto de derretirse. Objeto de contacto detectado. Rockruff. Función de transmisión en vivo habilitada. Las herramientas necesarias y el paquete de inicio se han enviado al almacén. Por favor, compruébenlo. La voz del sistema sonó de repente, interrumpiendo el lento proceso de fusión de Iekin. ¿Transmisión en vivo? Iekin miró con la mirada perdida la notificación del sistema. ¿No se suponía que debía conseguir un centro Pokémon? ¿También integraba un sistema de transmisión en vivo? Abrió el panel de almacenamiento y encontró un pequeño dron para transmisiones en vivo. Su apariencia era bastante interesante. El soporte para las 4 hélices se parecía al Chrono-Wrist que Arceus llevaba en la cintura, y su brillante apariencia dorada parecía de alta gama. Transmisión en vivo de un dron pequeño, batería de duración ilimitada, y Iekin revisó la descripción del artículo. Este dron seguía automáticamente sus movimientos, encontraba ángulos para grabar, abría automáticamente una sala de transmisión en vivo en los principales sitios web del mundo al activarse, era resistente al viento y la lluvia y tenía una batería de duración ilimitada. Un auténtico artefacto para la naturaleza. Además del dron, también había 10 bayas naranjas en la mochila. Este era probablemente el contenido del paquete de inicio. Ni una sola Pokébola. Sin embargo, de repente apareció una cuenta regresiva junto al panel del sistema. Iekin la observó con atención y vio que decía: afinidad Pokémon ligeramente aumentada. 3 días su rostro se oscureció e inmediatamente quiso maldecir al sistema por ser inhumano. El paquete inicial solo tenía 10 bayas naranjas, y ninguna Pokébola. Incluso la mejora que le dieron era por tiempo limitado. ¿Cómo podía ser tan tacaño? Esto lo obligaba a salir cuanto antes. Pero, maldiciones aparte, la realidad le exigía salir. Su sistema no parecía muy inteligente. Era casi un simple programa de respuesta preestablecido, y tenía que descubrir casi todas las funciones él mismo. Después de ordenar brevemente, Iekin se paró en la entrada del centro Pokémon, observando tristemente a Rockruff desaparecer entre los arbustos. El primer Pokémon desapareció, un fracaso. Las acciones de los cazadores furtivos parecían haberle dejado una gran huella psicológica. Incluso Rockruff, del que se decía que era muy fácil acercarse a los humanos, dudó un momento ante la invitación de Iekin antes de rechazarla. Olvídalo, quizá nos volvamos a encontrar algún día. Suspiró profundamente, guardó el centro Pokémon y comenzó a pensar cómo usar este dron. El nombre de la sala de transmisión en vivo será, una verdadera aventura. Desvelando el velo de las bestias míticas. 3. Capítulo 3, La oruga. Un clásico que no necesita más explicación. Chen Zhen era un entusiasta de la acampada al aire libre. Antes de la invasión de monstruos, su mayor afición era encontrar tiempo libre fuera del trabajo para acampar en la naturaleza. Pero desde entonces, ya no tenía oportunidades de aventurarse al aire libre, obligado a permanecer en la jungla de acero de la ciudad todos los días, sintiéndose un poco sofocado por la presión. Cuando comenzó la invasión de monstruos, aún encontraba oportunidades para escabullirse o ver transmisiones en vivo de los streamers que acampaban. Sin embargo, a medida que las relaciones entre humanos y monstruos se deterioraban aún más, muchos streamers de la sección exterior habían muerto. Hoy en día, la sección exterior estaba casi desierta. Los pocos que aún se podían ver eran, en su mayoría, falsificaciones que vendían bajo falsos pretextos. Aburrido, Chen Zhen yacía aburrido en su cama, mirando los vídeos uno por uno. Tras el estricto confinamiento en la naturaleza, no sabía qué hacer en casa en sus días libres. Solo podía consultar la sección de actividades al aire libre de vez en cuando para ver si había alguna novedad. Casi se había convertido en memoria muscular. De repente, una portada que nunca había visto apareció en su pantalla. Al ver el título de esta nueva transmisión en vivo, arqueó una ceja. La verdadera aventura. Descubriendo a los monstruos. ¡Qué nombre más pésimo! Se quejó, moviendo su dedo para hacer clic, listo para comenzar a maldecir. Para ser honesto, había visto a mucha gente titular sus transmisiones en vivo de esa manera. Siempre decían que era real, simplemente aprovechando la exageración, pero casi siempre era una estafa. Entre esos estafadores que buscan publicidad, quienes están dispuestos a ir al desierto y usar una cámara por ti podrían considerarse profesionales con ética. La mayoría de las veces, simplemente usaron composición con pantalla verde, o incluso usaron IA directamente, y de baja calidad, sin siquiera molestarse en postprocesar.
Se había topado con este tipo de transmisión en vivo no menos de una docena de veces. Cada vez, entraba emocionado y salía maldiciendo. Ahora, como ya estaba aburrido, estaba decidido a darle una buena lección a este nuevo estafador. Al entrar a la transmisión en vivo, Chen Zeng vio en pantalla a una persona de unos 20 años caminando por un bosque. Si bien sus rasgos no eran precisamente atractivos, lucía impecable y radiante. En ese momento, se escabullía por el bosque, señalando el tronco de un árbol lejano. Miren todos. Hay una oruga descansando en ese tronco de árbol. Vamos a verla más de cerca, madre mía. Esto es real. Chen Zeng se sobresaltó tanto que casi le estrelló el teléfono en la cara. Había llegado con la intención de maldecir a un estafador, pero nunca imaginó que este tipo sería tan atrevido. Saldría al desierto y planearía acercarse a un monstruo. Este streamer era, naturalmente, Ye Qin. Como en ese momento era el único en la sección de exteriores que estaba realmente al aire libre, absorbía toda la audiencia de toda la categoría. Una transmisión en vivo recién inaugurada tuvo bastantes espectadores. Siguiendo la dirección que señaló, el público vio en el tronco de un árbol lejano un gusano verde, ligeramente más corto que un antebrazo, que trepaba lentamente hacia arriba. En su cabeza tenía una antena roja en forma de Y. Era, sin lugar a dudas, el gusano de terciopelo verde descrito en el sitio web oficial. Líneas de comentarios impactados aparecieron en la pantalla. ¡Caramba! Es tan grande. Ahora entiendo por qué las autoridades cerraron la zona silvestre. Un bicho tan grande da miedo mirarlo. Creo que está bien, la verdad. Es bastante lindo si lo miras. ¿Ves esos dos ojos grandes? ¿Este no se llama gusano de terciopelo verde? ¿Por qué la serpentina se inventó el nombre Caterpie? El sistema sincronizó la transmisión en vivo en tiempo real en el panel frente a Ye Qin. Él, con naturalidad, vio todos estos comentarios y explicó con una sonrisa. No me lo he inventado. Si te encuentras con un Caterpie, puedes intentar llamarlo por ambos nombres y ver a cuál responde. Los Pokémon eran diferentes de los animales comunes. Poseían una inteligencia considerable, y algunas especies incluso superaban a los humanos. Aunque no se sabía con certeza cómo surgieron sus nombres originales, era evidente que reconocían los nombres de su propia especie. Jaja, entonces ¿por qué el streamer no lo llama y ve si reacciona? Los comentarios se burlaron sarcásticamente. Mientras hablaban, ya se había acercado al Caterpie. Este, obviamente, ya había notado a Ye Qin. Sin embargo, parecía tener una personalidad bastante audaz. En lugar de huir de inmediato, descendió del tronco del árbol al suelo, con sus ojos negros fijos en Ye Qin. Este fue claramente el efecto del aumento de afinidad. Hola, pequeño. Reprimiendo la alegría, Ye Qin fingió sacar una valla anaranjada de su mochila y la dejó en el suelo, preguntando. Soy un streamer viajero que intenta compartir la apariencia de Pokémon con personas de todo el mundo mediante transmisiones en vivo. Puedes pensar en ello como tomarte una foto para mostrársela a mucha gente y así ayudar a que te entiendan mejor. ¿Te gustaría salir en cámara? Ye Qin estaba un poco nervioso. Sin contar a Rockruff, era la primera vez que conversaba con un Pokémon, y no estaba seguro de si un Caterpie podría entender ese largo discurso. El Caterpie miró la valla anaranjada en el suelo, que desprendía un aroma que le gustaba, y luego miró al humano frente a él, con una inexplicable amistad. Asintió y bajó la cabeza para mordisquearla. Tras recibir el consentimiento de Caterpie, Ye Qin respiró aliviado y sonrió a la cámara. Atención, este es un Caterpie, un insecto. Usa las ventosas de sus patas para trepar árboles y comer las hojas que le gustan. Quizás porque quiere crecer rápido, tiene un apetito voraz y puede comer 100 hojas al día. Anteriormente, un espectador tenía curiosidad por saber por qué el nombre que usé era diferente del oficial. Ahora podré demostrárselo a todos. Diciendo esto, volvió su mirada hacia Caterpie y llamó suavemente. ¿Gusano de terciopelo verde? El Caterpie permaneció impasible, simplemente mirando a su alrededor como si esperara que apareciera otro Pokémon. ¿Caterpie? ¿G? Al escuchar lo que parecía ser su nombre, Caterpie miró a Ye Qin, preguntándose qué quería este humano ahora. No es nada. Gracias por cooperar. Ye Qin sonrió y le dio una palmadita en la cabeza. Era suave y esponjosa, con una textura maravillosamente extraña. Le sirvió otra valla anaranjada. Los ojos del Caterpie se iluminaron y continuó comiendo con ganas. Mientras tanto, en la transmisión en vivo, la sección de comentarios había explotado por completo. Respondió. ¿De verdad reconoció su propio nombre? Es falso, ¿verdad?
Probablemente no. La transmisión en vivo del streamer se ve bastante real, y los monstruos sí existen. Incluso puede comer. De hecho, en comparación con monstruos, prefiero llamarlos Pokémon, dijo Iekin a la cámara. El término monstruo conlleva demasiada agresividad. Pero como pueden ver, si nos acercamos a ellos con buena voluntad, nos corresponderán con la misma, o incluso mayor, amabilidad. Llamar monstruos a una raza así me parece parcial. Admito que Caterpie es bastante mono, pero no es solo un caso aislado. ¿Tiene el streamer más pruebas? Este comentario fue enviado por Shenzhen, frunciendo el ceño, todavía desconfiado de las afirmaciones de Iekin. El sentimiento general en los comentarios fue similar. Si bien nadie maldijo abiertamente, la mayoría consideró que Iekin se precipitaba al sacar conclusiones. ¿Qué podría demostrar un solo Caterpie? Al ver esto, Iekin no dijo mucho más. Simplemente sonrió con dulzura y, tras dejar al Caterpie, continuó adentrándose en el bosque. Claro, un solo Caterpie no demuestra gran cosa. Pero próximamente, les mostraré varios Pokémon diferentes. Puede que tengan personalidades y hábitos muy distintos, pero hay algo que todos comparten. Es decir, son criaturas muy sencillas. Si estás dispuesto a ofrecerles un poco de buena voluntad, te lo devolverán con su mayor amabilidad. Iekin no esperaba que un solo Caterpie desmitificara todas las impresiones negativas desde la invasión Pokémon. Pero ya había surgido una señal positiva. Al menos aquí, en esta transmisión en vivo, todos comenzaban a aceptar poco a poco el nombre Caterpie. La marea estaba empezando a cambiar. 4. Capítulo 4. La primera noche de mi estancia, Iekin caminó tranquilamente todo el camino. Quizás debido a los cazadores furtivos en el bosque, los Pokémon de esta zona no eran muy cercanos a los humanos. Incluso sintió algunas miradas hostiles, pero al final, su mejora de afecto resultó superior, impidiendo que algunos Pokémon malhumorados hicieran algo. Se adentró un poco en el bosque hasta la tarde. Solo encontró a un Rattata y un Wurmple dispuestos a colaborar con su transmisión en vivo. Los demás Pokémon ni siquiera se asomaron, dejándolo con la espalda fría. Gracias, Pachirisu. Iekin le entregó la valla anaranjada acordada a un Pokémon con aspecto de ardilla que tenía delante. Sonrió y lo vio escabullirse de vuelta al hueco de un árbol. Luego, se volvió hacia el dron y lo presentó. Este es Pachirisu, un Pokémon de tipo normal. En realidad, se parece mucho a una ardilla y se puede encontrar en casi todas partes en estado salvaje. Las vallas anaranjadas que el sistema daba estaban casi agotadas, pero Iekin no estaba demasiado preocupado. Descubrió que, desde que comenzó la transmisión en vivo, sus puntos de centro comercial habían aumentado lentamente. Parecía que, cuanto mayor era la reacción a los comentarios, más rápido crecía. Al presentar a Caterpie, los puntos ganados ya eran suficientes para recuperar esas dos vallas anaranjadas. Antes, había grabado accidentalmente un fugaz vistazo de un Pikachu. Aunque desperdició una valla anaranjada intentando que apareciera en cámara, su ritmo de crecimiento se disparó al instante. Hasta ahora, sus puntos del centro comercial habían alcanzado 5 dígitos. Hablando de eso, empezando por Caterpie, el streamer siempre ha estado diciendo qué tipo son estos Pokémon. ¿Es esa una forma de clasificarlos? Por fin alguien se dio cuenta, es similar a reino, filo, clase, orden, familia, género, especie. Iekin miró los comentarios y sonrió. Es un método de clasificación, pero es diferente al de los animales comunes. Creo que quienes conocen un poco de Pokémon deberían saber que su mayor característica es la capacidad de manipular energía natural para atacar, algo completamente diferente a lo que vemos en la realidad. Claro, claro. Una vez vi un mono naranja que podía escupir fuego por la boca. Cuando pescaba antes, vi a unos peces que parecían capaces de conjurar un gran montón de hojas en cualquier momento y lugar. Eran bastante destructivos, los comentaristas inmediatamente se sumaron, compartiendo sus propias experiencias. Los Pokémon se clasifican, a grandes rasgos, según la energía que controlan, continuó Iekin después de que los comentarios se calmaran un rato. Los Pokémon conocidos actualmente se pueden dividir en 18 tipos. Normal, agua, fuego, planta, enumero los tipos de Pokémon uno por uno, y muchos de estos tipos causaron un gran revuelo en los comentarios. Fantasma. Eso no significa que vamos a tener apariciones fantasmales. Escuché al streamer mencionar el tipo dragón. ¿De verdad habrá dragones en este mundo en el futuro? Al ver el entusiasmo de los comentarios, Iekin sonrió y agitó la mano, diciendo,
Los Pokémon de tipo fantasma son, sin duda, una categoría relativamente peligrosa. Si oyes hablar de algún incidente aterrador, quizás haya sido causado por ellos. En cuanto a los de tipo dragón, puedes dejar de esperarlo. Te garantizo que la gran mayoría de los Pokémon de tipo dragón no se parecen a lo que imaginas. Algunos Pokémon tienen dragón en sus nombres y parecen dragones, pero no son de tipo dragón. Y otros Pokémon no parecen dragones en absoluto, pero sí lo son. Uno solo puede suspirar ante las disparidades del mundo. Hablando de esto, Iekin se puso serio. Aunque siempre he dicho que los Pokémon son criaturas muy dóciles, eso es solo una generalización para la mayoría. Una minoría de Pokémon ataca activamente a los humanos. Tomemos como ejemplo a los de tipo fantasma. Mientras que algunos Pokémon de tipo fantasma asustan a la gente simplemente porque disfrutan haciendo bromas, algunos absorben la energía vital humana de verdad. Así que, si aún no comprendes a los Pokémon con los que te encuentras, no te recomiendo acercarte a ellos activamente. Simplemente asegúrate de no provocarlos. Advirtió, temeroso de que algunos espectadores se apresuraran a interactuar con Pokémon después de ver su transmisión, solo para encontrarse con algo difícil de manejar y resultar heridos. Si eso sucediera, la culpa recaería sobre él, desperdiciando todos sus esfuerzos. Afortunadamente, el ambiente en los comentarios era bastante bueno en ese momento. Todos indicaron alegremente que entendían. Ah, hay un Pachirisu ahí delante. Los ojos de Iekin se iluminaron de repente. Avanzó de puntillas, con cuidado de no asustarlo. Veré si puedo convencerlo para que se presente ante ustedes. El hermoso pelaje azul y blanco de Pachirisu era realmente llamativo en el bosque. Iekin apenas necesitó señalarlo. Los comentarios ya habían descubierto su ubicación. Ah, es tan lindo. Esa cola tan grande. Quiero acariciarla. Pachi, Iekin estaba a punto de saludar cuando vio que las orejitas azules de Pachirisu se movían. Lo miró y huyó inmediatamente hacia las profundidades del bosque. Jajaja, el Streamer debe haberlo asustado. Feo, no gracias, jajaja. Al ver las burlas en los comentarios, Iekin solo pudo encogerse de hombros con impotencia. Aunque no logré grabarlo, lo presentaré. Pachirisu es un Pokémon de tipo eléctrico. Su temperamento suele ser bastante apacible, pero ten cuidado de no tocar las bolsas eléctricas de sus mejillas ni de su cola. Ahí es donde almacena y libera electricidad. Tocarlas sin cuidado sigue siendo muy peligroso. Inmediatamente, algunos espectadores sintieron que estaba exagerando. ¿Cuánta electricidad puede retener una ardilla tan pequeña? Al ver este comentario, una sonrisa maliciosa se dibujó en el rostro de Iekin. Dijo con naturalidad. No mucho, solo rayo, supongo. Aunque Pachirisu no puede aprender el movimiento rayo de forma natural, puede aprenderlo mediante una MT, lo que indica su potencial. Por lo tanto, decir que puede emitir electricidad de rayo no fue una exageración por parte de Iekin. 10.000 voltios. Los comentarios de Bala sintieron que su comprensión se había renovado. Una ardilla tan pequeña podía emitir 10.000 voltios de electricidad. Si fuera más grande, ¿no serían millones o decenas de millones suficientes? Iekin volvió a elegir una dirección al azar y empezó a interactuar con los comentarios con cierta torpeza. Tras caminar un trecho, la vista se abrió de repente. Ante él se extendía un vasto lago azul. Las montañas distantes eran de un verde oscuro, y bandadas de Pokémon pájaros surcaban el cielo azul salpicado de nubes blancas. Diversos tipos de Pokémon también descansaban junto al agua, aparentemente tranquilos, con la apariencia de un verdadero paraíso. Al llegar a ese punto, de repente su pecho se sintió expandido. Iekin se quedó de pie al borde del bosque, contemplando la hermosa escena que se extendía ante él. Por un instante, se quedó sin palabras, sintiéndose completamente inculto, pues no tenía una sola frase adecuada para describirla. Incluso los comentarios de Bala se detuvieron por un segundo antes de estallar en asombro. Tan hermoso. Esta es la apariencia original de la naturaleza. Iekin miró al cielo y sonrió. Luego me quedaré aquí un rato. Debería haber más Pokémon cerca de la fuente de agua, y podré enseñarles a todos más cosas sobre Pokémon. Ahora es hora de empezar a preparar la cena. Mientras tanto, en cierto centro de investigación de bestias mágicas. Un miembro del personal vio que el ritmo de la transmisión en vivo disminuía. Confiando en que no habría información nueva a corto plazo, finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Miró a su alrededor, dudó un momento y, de repente, se levantó de un salto y corrió hacia la oficina del profesor.
Aunque muchos internautas interpretaron las explicaciones profesionales del streamer solo como entretenimiento, él, como investigador genuino, sabía que los resúmenes de Iekin sobre las criaturas llamadas bestias mágicas eran extremadamente precisos. Había muchas cosas que incluso ellos apenas habían comenzado a explorar. Por ejemplo, la parte de generación de electricidad del ratón blanco eléctrico, no, tal vez deberían llamarse Pachirisu ahora. En cualquier caso, consideró necesario comunicarle esta conclusión al profesor. Quizás, esto podría resolver algunas de las dificultades que enfrentaban. Profesor, mire esto. Respecto a lo de Patch, el ratón blanco eléctrico, creo que podemos intentar verificarlo desde aquí. 5. Capítulo 5 Coexistencia. Había bastantes Pokémon junto al lago. Iekin miró a su alrededor y vio a los Psyduck sentados en la orilla, aturdidos, con la mirada tan vacía y bobalicona como en los juegos. Más cerca, vio unas comadrejas de la piscina. Estuvo a punto de sonreír y mostrarse amable, pero antes de que pudiera sacar las bayas anaranjadas que tenía en la mano, las comadrejas se escabulleron a toda prisa, aparentemente reacias a compartir el espacio con él. Al verlos irse uno tras otro, Iekin no pudo evitar suspirar, sintiéndose algo decepcionado. Sin embargo, esa ya no era su principal preocupación. El sol casi se había puesto, y necesitaba organizar la cena y el alojamiento antes de que oscureciera por completo. Pensando en esto, Iekin dejó de lado su preocupación por el distanciamiento del Pokémon. Primero calculó el área específica junto a la orilla del río y, con pesar, se dio cuenta de que no podría instalar el centro Pokémon. Aunque el espacio abierto junto al lago era lo suficientemente grande como para albergar un centro Pokémon, sería un espacio reducido. Ocuparía demasiado espacio para los Pokémon y probablemente afectaría su acceso al agua. Esto significaba que Iekin tendría que acampar aquí esta noche. Por suerte, la tienda de sistemas vendía kits de camping, y usaban tecnología negra del mundo Pokémon, lo que facilitaba montar una tienda de campaña. Luego la cambió por una buena caña de pescar, fue a la orilla del lago y empezó a lanzar el sedal con cierta torpeza. ¿Dónde compraste esa tienda, Streamer? El montaje fue facilísimo. Apenas parpadeé y ya estaba montada. Construido tan rápido, ¿es robusto? Te sugiero que lo revises de nuevo. ¿Pescando sin cebo? Prepárate para una pesca vacía. Serpentina, déjame enseñarte. Primero tienes que cebar el agua, luego, entonces, dale la bienvenida al botín vacío y maximiza tus pérdidas, ¿no? Jajaja. Al ver que se burlaban de él, Iekin se rió y dijo, esta caña de pescar mía es diferente. No es para pescar peces comunes. Los Pokémon tampoco muerden un anzuelo sin cebo. Es tecnología oscura. No lo entenderías, murmuró Iekin, sin atreverse a replicar en voz alta. De todas formas, solo lo estaba probando. En los juegos, no se mencionaba la necesidad de cebo para pescar. Simplemente lanzabas el sedal al agua al azar y un Pokémon mordía. Pero en el fondo, no tenía confianza. Al fin y al cabo, la realidad no era tan absurda como los juegos. Quizás, ¿de verdad necesitaba cebo? Entonces, ¿qué cebo necesitarías para atrapar Pokémon? ¿Poffins? No tenía ninguno, y en la tienda no vendían ninguno ya hecho por ahora. Solo tenían un plano de una máquina para hacer Poffins. Probablemente necesitaba subir un poco más de nivel. Aunque los Pokémon que atrape podrían no ser los que te gustarían más adelante, por ahora, Iekin pensó por un momento y reveló una sonrisa traviesa, no te sorprendas cuando lo veas dentro de un rato. Aunque aún no lo había mordido nada, pensó que probablemente sería un Magikarp. Después de todo, los Magikarp eran increíblemente comunes, casi en todas partes. Mientras esperaba un bocado, observó a la gente en el chat charlar entre ellos. ¿Vieron ese grupo de patos amarillos de allá? Se ven tan ausentes y tontos, como si no fueran muy brillantes. Ah, uno acaba de pisar la cola de otro. Vaya, están peleando. Espera, ¿por qué su lucha es por turnos? ¿Tan educados? Iekin no se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo allí antes, pero ahora se unió a la charla para observar el drama. Vio que entre los Psyducks, dos peleaban, aunque parecía más bien una pelea de juego. Uno levantaba la mano para golpear, y el golpeado se quedaba paralizado un instante, ladeaba la cabeza pensativo y luego levantaba la mano para contraatacar. Los dos Psyducks intercambiaron golpes durante varios asaltos. Ya sea que finalmente se reconciliaran o simplemente olvidaran por qué peleaban, inexplicablemente se separaron al final y volvieron a sentarse en el suelo, con la mirada perdida. Jajaja, qué tontería. Tan vacíos y tontos. Parecen fáciles de criar.
Streamer, ¿no vas a presentarlos? El chat se lo recordó. Fue entonces cuando Yekin recordó que debía presentarlos al público. Dijo, esos Pokémon se llaman Psyduck. Son Pokémon de tipo agua y, por lo general, son muy seguros e inofensivos. ¿A qué te refieres con generalmente? ¿Se vuelven locos? Porque, aunque parezcan vacíos y tontos, en realidad tienen potencial psíquico, explicó Yekin tras pensar en cómo expresarlo. Por lo tanto, los Psyduck sufren frecuentes dolores de cabeza, lo cual es una manifestación de su incapacidad para controlar la energía psíquica que albergan. Cada vez que un Psyduck usa su poder psíquico, le da dolor de cabeza, así que intenta evitar hacer nada y simplemente pasa el tiempo aturdido. Sin embargo, reprimirlo constantemente puede provocar la pérdida de control. Cuando el poder psíquico de un Psyduck se descontrola, estalla con una fuerza inmensa. Tras el arrebato, no recuerda lo que ocurrió. Pierde la memoria de ese momento. Pero hay señales antes de sus arrebatos psíquicos. Suelen experimentar fuertes dolores de cabeza de antemano. Cuanto más intenso es el dolor, más intenso es el arrebato. Por ejemplo, Yekin examinó al grupo de Psyducks y vio a uno agarrándose la cabeza con una expresión de dolor. Mira ese auge. Antes de que los espectadores de la transmisión pudieran localizar a ese Psyduck en particular, una onda expansiva de color rosa pálido estalló repentinamente entre ellos. La energía psíquica de un Psyduck en el centro se expandió, destrozando por completo la tranquila superficie del lago y generando innumerables olas. Cuac, cuac, cuac. El repentino también afectó a los demás Psyducks a su alrededor, dispersándolos por todas partes. Algunos aterrizaron con un golpe sordo sobre sus traseros, mientras que otros cayeron al agua, convirtiéndose en lamentables patos empapados. Por suerte, la fuerza del arrebato no pudo mantenerse. En un abrir y cerrar de ojos, ese Psyduck volvió a la normalidad. Se quedó de pie en el centro, ahora vacío, sin recordar nada de lo sucedido. Al ver que Su se había alejado inexplicablemente, ladeó la cabeza confundido. ¿Curandero? El chat explotó. Este estallido provocó que innumerables espectadores acecharan, inundando la pantalla con una densa cantidad de contenido. ¿Eso lo hizo ese pato tonto? ¿Podría una persona sobrevivir si eso la golpeara? Me he quedado sin palabras, salvo para decir caramba. Si quieres tener un Psyduck como compañero, recuerda observar su expresión constantemente. Si ves que se ve muy afligido, llévalo a un lugar seguro de inmediato, intervino Yekin en el momento oportuno. Mientras observes con regularidad, no tienes que preocuparte por un ataque repentino que te haga daño. Psyduck puede suprimir este poder por sí solo durante un corto tiempo, pero cuanto más lo suprime, más dolor siente, y cuanto mayor es el dolor, más fuerte es el ataque. Ten mucho cuidado. ¿Podemos realmente los humanos coexistir pacíficamente con estas criaturas? Alguien no pudo evitar dudar. Sí, podemos. Como dije antes, un pequeño te hará ganar su gran, dijo Yekin con una sonrisa, levantando un Psyduck que había aterrizado de cabeza cerca de él y acariciando los 3 mechones de cabello en su cabeza. Vuelve. El Psyduck finalmente se liberó del suelo. En cuanto sus cortas patas de pato tocaron el suelo, comenzó a caminar tambaleándose de vuelta a su nido. Pareció recordar a medias que acababa de recibir ayuda. Giró la cabeza y graznó un par de veces a Yekin, como si le diera las gracias, antes de continuar su contoneo de regreso. Esta exhibición de tonterías vacías conquistó a una gran parte de la audiencia. En realidad es bastante inteligente. Sabe decir gracias después de recibir ayuda. Tampoco puede controlar el poder. Pensándolo así, da lástima, puedo aceptar este defecto. Si tuviera la oportunidad, creo que estaría dispuesto a criar un Psyduck. Al ver las reacciones en el chat, Yekin sonrió aliviado. Tras un día entero de trabajo, por fin veía resultados. Sus esfuerzos no parecían del todo inútiles. Adelante. Justo cuando estaba pensando esto, otro grito, menos amistoso, vino detrás de él y tenía un dejo de ira. 6.